Buenas noches, hermanos. Me da gusto poderlos saludar nuevamente y pues continuar estudiando la palabra del Señor como cada semana, el alimento que Él nos muestra y nos da para que podamos nosotros seguir edificando nuestras vidas y podamos alcanzar esa madurez, esa perfección que nos habla el Señor en su palabra. Y el tema de hoy es continuación del que vimos la semana pasada. La semana pasada, si recuerdan, vimos la palabra perfección. ¿Y quién es o quién es perfecto? En sí vimos que el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos pide que nosotros, como discípulos, como hijos suyos, nosotros debemos de alcanzar esa perfección o madurez, que es lo más común que nosotros podemos llegar a alcanzar. La perfección la buscaremos siempre y cuando estemos maduros, pero el único que es perfecto, le digo, es nuestro Señor Jesucristo. Y dentro del tema de hoy es la perfección. Vamos a ver unos puntos que nosotros debemos, para alcanzar esa madurez, esa perfección, debemos de tenerlos en nuestra vida diaria. Y lo hemos visto nosotros en nuestras oraciones, los que a veces necesitamos de, de tomar decisiones en nuestra vida, de tener ese conocimiento o en un resultado de alguna petición, lo hacemos por la oración. Y en ocasiones nosotros, cuando hemos orado, hemos pedido que nos dé esa sabiduría para poder tomar buenas decisiones en nuestra vida, que podamos tener un buen resultado. Y eso podemos decir que cuando estamos orando y estamos obedeciendo al Señor, es parte de la transición de la madurez que nosotros podamos empezar a tener. Esa madurez que nosotros requerimos. Y ¿a quién no le gusta tener buenos resultados? Es como todo en nuestra vida, ¿no? Tener realmente un control de nuestras vidas y que todo lo que podamos realizar sea bueno. Pero como les digo, si nosotros pedimos esa perfección o esa madurez cuando vamos a tomar una decisión y lo hacemos por medio de la oración, estamos pues practicando esa madurez que requerimos. Entonces, ahorita los puntos que vamos a ver son puntos importantes para que nosotros vayamos alcanzando esa perfección o esa madurez que Dios lo requiere para ser usados por nosotros. Pero vamos a comenzar con el estudio ya de lleno, pero primero vamos a poner estos momentos en las manos del Señor y vamos a hacer una oración. Señor bendito, tú que vives y reinas, Señor, por todos los siglos, sabemos que eres un Dios eterno, Señor, y que en ti no hay un fin, no hay un inicio. Sabemos, Señor, que tú buscas siervos fieles, Señor, siervos maduros, Señor, y que puedan ser utilizados por ti. Sabemos, Señor, que tú has puesto tus ojos en nosotros, Padre bendito, para que nosotros lleguemos a ser esas personas, esos siervos tuyos, Señor, que podamos ser útiles hacia ti, Señor. Y no lo vamos a lograr si no nos ponemos las pilas, Señor, si no aprendemos de tu palabra, si no la practicamos, si no somos perseverantes en ella. Gracias te doy, Señor, y te pido, Señor, que todo aquel, Señor, que escuche tu palabra, Señor, tenga oídos para oír, Señor, y que no sea tardo para ello. Sabemos, Señor, que estamos viviendo en tiempos difíciles, Señor, y que requerimos mucho, mucho de tu ayuda, Padre. Si no es a ti, Señor, no podemos recurrir a nadie más. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y les digo, hermanos, uno de los puntos importantes es
para llegar a ser maduros o perfectos es en el conocimiento, y es tan importante. Y en Hebreos 5:11 nos hace conocimiento, ¿no? Donde nos dice que no seamos tardos para oír. ¿Y por qué? Para llegar a la madurez, llegar a la perfección de ese conocimiento que el Señor quiere que tengamos de su palabra. Y nos dice así en Hebreos 5:11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y hoy en la actualidad vemos que hay mucho creyente con ese problema, ¿no? Dice uno del oído o del oír. Pero creo que el problema surge realmente es en el corazón del creyente, que realmente esté creyendo lo que está escuchando. Si no ponemos interés en lo que el Señor nos habla, podemos decir ahorita en los estudios de la noche que hay en la semana, podemos tener estudios los sábados, en la mañana en el templo, podemos cuando vamos al servicio los domingos y escuchamos, pero si no hay ese interés realmente en nuestro corazón, realmente podemos decir que no hemos alcanzado esa madurez. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que llegamos a escuchar la palabra del Señor? Digamos, lo más común que llegamos cuando somos, entre comillas, fieles al asistir a la congregación. Llegamos, escuchamos pues la prédica, salimos y nos quedamos así de que escuchamos, pero no entendimos. Podemos decir, pero ¿por qué no entendimos? Porque no estábamos prestando atención, porque nos distrajimos en cualquier momento, estábamos pensando en otras cosas que no era realmente en la palabra del Señor. Y eso se debe a que nuestro corazón también no está deseando. No hemos alcanzado esa madurez que el Señor requiere para cada uno de nosotros. He visto que a veces en ocasiones se nos ha preguntado, estamos escuchando la prédica y nos hacen la pregunta de la semana pasada y nosotros nos quedamos así como, ¿what? ¿Qué se nos quedó de la prédica pasada? ¿Qué se nos quedó realmente de la palabra del Señor que podamos nosotros? Por eso el Señor dice que debemos de ser maduros en el conocimiento, buscando la perfección del conocimiento, que todo lo que aprendamos los estemos practicando, los llevemos a la práctica. Y creo que si nosotros llevamos algo a la práctica y lo estamos constantemente, se nos queda grabado. Yo recuerdo en la primaria, ¿no? Cuando en aquellos tiempos nos enseñaban las tablas de multiplicar de un modo muy, muy especial, ¿no? Porque recuerdo que en la primaria empezamos a ver las matemáticas y empezamos con las tablas matemáticas, y el que no se la aprendiera, nada más llegaba al día de la pregunta del examen. Bueno, la maestra nos pasaba a pedir que le diéramos las tablas. Si no se las entregábamos, nada más poníamos las manitas al frente y nos metía una de reglazos, y era porque te las aprendías, era no porque si querías. Y ahora en la actualidad pues yo no veo eso, ¿no? Ahora ya hay mucha facilidad en cuestión de que pues si no te lo aprendiste allá tú, poco te importa. Pero no, aquí lo que se busca es realmente que nosotros no tengamos que recibir, como dicen, un castigo para que nosotros nos aprendamos las cosas del Señor, como quiere que sean. Pero también nos sigue diciendo ahí mismo en Hebreos, ahora en el 12, dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y como aquí en hebreo, ¿no? Aquí el escritor
llega a la conclusión que el creyente necesita, no sé, que la palabra se le vuelva a enseñar lo más elemental de, de la palabra de Dios, ¿no? Como dicen a veces, el ABC de la palabra del Señor, de la vida cristiana que debemos de tener. Cuando hay ya mucha gente, muchos hermanos que ya tienen bastante tiempo siendo cristianos, conociendo de la palabra del Señor y todavía no están preparados para recibir ese alimento sólido. Ellos quieren seguir recibiendo ese alimento, digamos, líquido, ligero, que decimos que tarde o temprano, pues sí sirve de algo, pero no es el todo lo necesario que requerimos para un crecimiento sano. Requerimos también de alimento sólido y esto es lo que a veces mucha gente dentro de la iglesia cristiana no está acostumbrada, son inmaduros, son, ¿cómo le diré? A veces se sorprende uno de cómo reaccionan ciertos hermanos, ¿no? En un modo infantil o una exagerada susceptibilidad, como le puede uno decir, quisquillosos o se ofenden por cualquier cosa. Cuando decimos, bueno, ellos tienen tanto conocimiento o bueno, tanto tiempo estando dentro de la congregación y parece que no han querido madurar, ¿no? No han querido tener ese alimento sólido donde digamos que el crecimiento ha sido bueno, ha sido fuerte. Entonces, pues requerimos que realmente se quiera madurar dentro de eso. Y también en Hebreos 5, del 13 al 14, dice, los que quieren leche son niños. El alimento sólido es para los maduros, ¿no? Para que lleguen a la perfección. Y nos dice así todo, Hebreos 5, 13 al 14, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y pues aquí nos vuelve a aclarar, ¿no? Cómo todavía hay mucho gente dentro de las iglesias que son inmaduros. Y podemos ver a veces, ¿no? Yo he visto en algunas congregaciones que son como niños, estos hermanos, y eso que ya tienen algún cargo dentro de la iglesia, ¿no? Tienen algún puesto, digamos, un cargo importante dentro de la iglesia y que lo desempeñan, esa parte, digamos, podemos decir que la desempeñan, que están bien, ¿no? Pero tienen todavía una mentalidad de niño. ¿Por qué? Porque a veces sus actos, sus palabras son los de un niño. Y le digo, yo tengo conocidos o hermanos donde pues sí desempeñan ciertos privilegios, digamos, o puestos dentro de la iglesia y cuando los oye uno platicar de la palabra del Señor, todavía dice no han probado el alimento sólido. Se han quedado con el alimento líquido que medio los alimenta, les quita en un momento el hambre y ya con eso creen que pueden seguir bien desempeñando la palabra del Señor. Entonces, es lo que nosotros debemos de prestar atención. Si realmente nosotros ya hemos madurado, a veces nos hemos convertido en niños porque no hemos tenido ese alimento necesario dentro de la congregación o dentro de la iglesia donde estemos. A veces muchos líderes, muchos pastores dan la palabra del Señor muy ligeramente. Saben que, como Pablo decía,
a los corintios, hay mucha gente que no puede todavía digerir el alimento sólido y tienen que darles el alimento ligero. Hay otros que les importa nada más dar puro alimento ligero. ¿Por qué? Porque tal vez ellos se sienten en una zona de confort que dicen, pues aquí estoy bien, no tomo responsabilidades, escucho la palabra del Señor, me encuentro bien con el Señor. Entonces eso hace que no crezcan, ¿no? Que no quieran, dice uno, superarse, no quiera uno llegar a titularse, a ser esa persona madura, a ese ser perfecto en la palabra del Señor. Y, y viceversa, es para todos los que han alcanzado la madurez, es porque sus sentidos, dice uno, nosotros hablamos de 5 sentidos, los hemos ejercitado, ¿no? Hemos estado formados por los hábitos y las prácticas. Por eso se llega a la madurez. El estar practicando, el tener buenos hábitos, los hábitos de leer la palabra, el hábito de estar orando, el hábito de amar a tu prójimo, y así hay muchas cosas, el cual esos sentidos los hacemos como hábitos, los ejercitamos, los llevamos a la práctica y vamos alcanzando esa madurez que el Señor quiere. Y también la falta de madurez dentro de una iglesia ha ocasionado muchos problemas dentro de la iglesia. Por desgracia, se los vuelvo a mencionar, en el andar que he tenido de la palabra del Señor en varias iglesias, es triste, la verdad es triste ver cómo se desintegra una congregación o una iglesia por la falta de madurez que tenemos de la palabra del Señor. Que entre hermanos se estén peleando por tener un cargo, por tener el dominio del edificio, de la iglesia, del poder controlar al pastor, porque hay iglesias donde tienen un consejo y donde ellos pueden decidir a quién poner como pastor y no por decisión de Dios, no ponerlo en oración, decir, Señor, ¿a quién ponemos como uno de tus pastores? Y se están peleando constantemente, y eso es por la falta de madurez que hace falta. Pero también debemos de ser perfectos o maduros en la convicción, y eso nos lo dice en Efesios 4, del 11 al 14, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros a pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y aquí vemos, ¿no?, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dotado o ha dotado a muchas personas para completar esa iglesia que Él quiere, que sea perfecta. Nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene la autoridad y Él es el que nos concede esos dones. Y el propósito es para edificar una iglesia perfecta. Dice, realmente no tenemos, o el hombre no tiene ese poder para dar dones, no tiene ese poder para decir, yo quito, yo pongo. El único que los pone es el Señor. Y los pone para capacitar a su pueblo. Aquí dice a todos. Nosotros realmente todos debemos de ser maestros para el Señor. Y no únicamente los que estamos aquí parados enfrente de un celular grabando un estudio. Todos debemos de ser maestros, porque todos estamos teniendo conocimiento de la palabra del Señor. Unos
tienen mayor conocimiento que otros. Pero si nosotros conocemos de la palabra, todos debemos de ser maestros y estar enseñando. Porque uno de los mandatos es predicar el Evangelio. ¿Y cómo lo vamos a predicar? Creo que no cualquiera predica el Evangelio. Y si es un mandato, nosotros debemos de estarnos preparando para poder estar capacitando a ese cuerpo de Cristo que Él tiene. Entonces, todos los dones que nos son entregados a todos, sabemos que son dotados por parte del Señor y para trabajar para su iglesia únicamente. También nos pide que seamos perfectos o maduros en la santidad, y eso nos lo dice en 2 de Corintios 6:14, donde dice: no unáis un yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión hay, qué comunión la luz con las tinieblas. Y nos habla, ¿no? Y por lo regularmente este versículo es ocupado mucho cuando se nos habla del matrimonio, que nosotros como creyentes no nos podemos casar o unir en matrimonio con un inconverso, con un no creyente. ¿Por qué? Porque sabemos que a futuro no hay una unión perfecta y va a haber problemas por los pensamientos diferentes que hay de uno y de otro. Sabemos que dice que ¿qué unión hay entre la luz y las tinieblas, no? ¿Qué comunión hay? No puede haber. También lo puede ver como el agua y el aceite, ¿no? Dicen, pueden estar juntos, pero no revueltos. Nunca se puede llegar a combinar. Entonces, realmente nosotros debemos de saber con qué personas debemos estar, con qué personas van a poder edificar nuestra vida. Si nosotros nos juntamos con personas del mundo, es más fácil que nosotros nos vayamos a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque es un gusto que pide la carne. En serio, es más fácil a que tú te juntes con gente creyente. Una vez que ya estás maduro, sabes que eso no es bueno y te haces a un lado de la gente del mundo y te vas con gente creyente, que crean en el Señor y que realmente es sorprendente. Yo me acuerdo, les digo, te he comentado, cuando no conocía yo del Señor, yo me burlaba, ¿no? Porque una vez fueron a la boda de unos familiares cristianos que tengo, que eran, y decíamos, ay, qué boda tan aburrida, ¿no? Pues no había alcohol, no había música para bailar y esto, lo otro, y creíamos que todo era malo. Cuando conoce uno del Señor, ahí realmente se da uno cuenta todo lo contrario, ¿no? Cuando decimos, bueno, yo puedo estar en una boda de mis hermanos y pasármela de maravilla, feliz, platicando, escuchando las alabanzas que se ponen. Es una diversión muy sana, muy diferente a la del mundo, ¿no? Que se requiere de muchas cosas. Dice uno a veces de música, de alcohol, de ponerse, dice uno el alcohol, nos hace transformer y hacemos una sarta de tonterías por el alcohol. Pero debemos de recordar que nosotros para alcanzar esa santidad, entre más estemos alejados de todo eso que nos hace daño, hermanos, es lo ideal. Y también nos lo vuelve a recordar en 2 de Corintios 7:1, donde dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Y sabemos que el Señor quiere tratarnos como a hijos y que esa es su promesa, pero todo depende de nosotros, que queramos que sea nuestro Señor. Y si nosotros queremos que sea nuestro Señor, debemos de limpiarnos de todas impurezas, debemos de dejar todo lo sucio que teníamos y llegar a alcanzar esa santidad. Y también nos dice
En Efesios 24, 22 al 32, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creando según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él, que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Dice, cuando éramos, creo que los que estamos escuchando la palabra del Señor y estamos siendo obedientes, dice, somos de esos, ¿no? Cuando éramos el viejo hombre, cuando andábamos todos, dice uno, andrajosos, mugrosos, llenos de pecado, éramos mal hablados, éramos enojones, andábamos haciendo daño a nuestro prójimo, no practicábamos la justicia, no, una infinidad de cosas que hacíamos y que yo hacía, porque como dicen, gracias a Dios, Dios me levantó del lodazal donde estaba para limpiarme y dejarme limpio. Y lo que menos quiero es volver a caer a esa suciedad. Es por eso que dice uno, obedeced al Señor, y creo que nosotros vamos a llevar una vida limpia, sin malas palabras, sin malos consejos que demos. Dice uno, a mi edad ya tenemos 50 y tantos años de vida recorridos, y a pesar de, dice uno, cometimos muchos errores, pero gracias a Dios ya fuimos limpiados de todo eso. Entonces, hermanos, perfeccionémonos todo eso. También debemos de ser maduros en el amor, o perfeccionarnos en el amor. Y nos los menciona en Mateo 5:44. Dice, porque yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan o os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Y vemos que nuestro Padre que dice que está es perfecto. Y es perfecto en el amor. Él aquí nos dice, Él ama a todos. Él no tiene preferencias. Él ama a buenos y malos. A todos nos da la oportunidad de reivindicarnos con Él. Que no queramos a ella es otra cosa. Pero Él, lo hemos dicho muchas veces, por amor a nuestro Señor, nos mandó a su Hijo y murió por nosotros. Entonces, dice aquí, perdonaos a los que nos maldicen, a los que nos aborrecen. Sabemos que el perdonar es difícil, y ya hemos tenido también estudio del perdón. Y nos cuesta mucho trabajo, porque tal vez a unos más que a otros, por esa falta de madurez, esa falta de perfección en el conocimiento del Señor. Pero una vez que nosotros vamos conociendo al Señor, realmente se facilita el perdón. Lo digo por experiencia propia. Yo no sabía yo perdonar.
Y dice, si me la hizo, me la paga. Y era yo de los que buscaba yo desquite y en lo que fuera, en el juego, en el trabajo, no, en muchísimas cosas. Pero realmente el Señor dice, hace una transformación completa y realmente llega esa luz a la vida de cada uno y la transformación, le digo, es enorme. Y también nos dice que debemos de ser perfectos en unidad. Y aquí nos los dice en Juan 17:23, que dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo que has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces aquí dice, yo en ellos y tú en mí. Y aquí puede decir uno que la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, ¿no? Es única, realmente. Es tanta la unión que dice uno que debe de existir. Y así nosotros debemos de tener esa unión de nosotros como creyentes hacia nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y la frase de amados es porque nos ha amado y nos seguirá amando. Y ama a usted, hermano, a mí, a todo el que ama al Señor Jesucristo. Nuestro Dios nos va a amar. Entonces, mantengamos en esa unidad con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Y también debemos de buscar esa perfección en las pruebas. Dice en Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí, ¿no? Las pruebas, también hay que perfeccionarse en las pruebas. Hay pruebas que las podemos superar fácilmente, hay pruebas que son difíciles, pero si estamos nosotros maduros y del conocimiento del Señor, creo que se nos van a hacer más fáciles pasar esas pruebas. Esa paz que nosotros necesitamos, esa paciencia que nosotros tenemos, porque las tribulaciones, dice uno, pues no nos gustan, ¿no? Pero eso es para que también nosotros estemos agudizando nuestros sentidos, los pongamos en práctica y estemos llevando a cabo la palabra del Señor. Y pues hermanos, lleguemos a alcanzar esa madurez que el Señor quiere. Y como conclusión, pues tenemos que hacer todo lo posible, hermanos, la verdad, para alcanzar esa madurez. El Señor no nos da nada que no podamos alcanzar, que no podamos lograr. Y nos pide que alcancemos esa madurez, nos está dando su palabra y lo podemos hacer. Nada más es con convicción, con tiempo, con el amor que debemos de tenerle a Él. Le digo, y no dejemos de dejar que nos estanquemos como niños, ¿no? Que no podamos crecer y no lleguemos a alcanzar esa madurez que el Señor requiere para ser utilizados. Entonces, amén, hermanos, y vamos a concluir con esto, con una oración. Señor bendito, gracias te damos por estos momentos y te pido, Señor, que tú hables al oído con cada uno de nosotros, Padre bendito. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, pues invitarlos a los estudios. Sabemos que desde el miércoles tenemos Segunda de Reyes, 8:30 el día jueves con las bendiciones del cristiano, el día viernes con a prueba de fuego, Señor. El día sábado a las 12 la familia Kit y por la noche las cualidades del cristiano con un servidor. Y nos vemos el día de mañana, hermanos, allá en el templo para continuar con la prédica de Lucas. Amén.